Hoy, en el podcast del tema que te quema, vamos a hablar del modelo de calidad total. Desde 1993, Mercadona basa todas sus decisiones en este modelo empresarial que se imparte a las startups aceleradas en lanzadera. Es el elemento diferenciador de esta aceleradora con respecto al resto. Cómo las empresas entienden el modelo de calidad total y cómo lo hacen suyo para poder crecer y escalar. Para ello, contamos con la compañía de Salva Aliaga, que es director de proyecto y experto en el modelo de calidad total, y también con Macarena Aguirre, que es CEO de My Education, una empresa que ayuda a estudiantes de todo el mundo a conseguir becas y admisión en universidades americanas. Bueno, no os podéis perder el tema que te quema. Salva, Maca, muchísimas gracias por acompañarnos en el tema que te quema. Queremos que nos contéis acerca del modelo de calidad total. Tú, como formador y experto en calidad, explícanos, por favor, qué hacéis con las empresas que llegan a lanzadera para acelerarse y les habláis del modelo y cómo lo entienden, cómo va esa formación, Salva. Venga, primero que nada, deciros que el modelo, yo siempre lo explico de una manera muy sencilla, son unas reglas de juego para que todo el mundo en la empresa actúe igual. Es decir, yo siempre pongo, no Maca, el ejemplo del código de circulación. Es decir, si el código de circulación hay unas reglas que todo el mundo tiene que cumplir, porque si no, imaginaros semáforo en rojo y lo pasamos todos, pues habría un accidente, ¿vale? En base a eso, ese modelo lo que hacemos es explicarlo no durante un día o dos seguidos, porque al principio lo hacíamos así y vimos que era un empacho para los emprendedores. Entonces lo que se hace ahora es durante 3 meses, cada semana, que vienen a ser unas 15 sesiones, impartimos el modelo de gestión de Mercadona, que se llama modelo de calidad total. Y cada jornada dura más o menos 1 hora y media. Uh-huh. De esa manera van asimilando los conceptos poco a poco. No es todo en una sesión de esto es el modelo y esto el modelo para ti es lo tuyo, no. No, porque al principio lo hacíamos así y nos dimos cuenta que no servía para nada, ¿vale? Es decir, empachar a un emprendedor de un modelo de gestión en 2 días no funciona. Entonces lo que hacemos ahora es, yo siempre digo que el modelo de gestión o el modelo de calidad total de Mercadona, nosotros lo tenemos, por llamarlo de alguna manera, organizado por cajones, ¿vale? Uh-huh. Y cuando digo por cajones pongo siempre el ejemplo de, tú por ejemplo en la ropa dices, pues en el cajón te pongo la ropa de verano, en el cajón la ropa de invierno, aquí la ropa de deporte, aquí la ropa de no sé qué. Es una manera de ordenar las ideas. Uh-huh. Los cajones del modelo de Mercadona, para poder ordenar las ideas, están compuestos de verdades universales, que son reglas que se cumplen para cualquier compañía. Está compuesto de paradigmas, que son reglas que se cumplen en mi compañía, pero por ejemplo en la de Maca no, lo podemos llamar valores. Uh-huh. Otro cajón sería la misión, y otro cajón sería el cliente, que nosotros lo llamamos el jefe, otro el trabajador, proveedor, ¿no, Maca? Sí. Sociedad y capital. Entonces, con eso lo que hacemos es que cuando nos viene una idea nueva, decimos, ¿se puede meter en alguno de los cajones? Sí, lo metemos en ese cajón y se explica a los 100.000 trabajadores de Mercadona. Viene una idea nueva, no entra en ningún cajón, se va. Es una manera de estructurar todo lo que va llegando en una empresa. Uh-huh. Y darle sentido común. Muy bien. O sea, esa es un poco como es la estructura para impartir el modelo a las startups de lanzadera. Sí. Porque, Maca, tú cuando entraste en lanzadera, ¿sabías que había un modelo de calidad total que es el aplicado en Mercadona y que le ha facilitado ese éxito empresarial y que lo ibas a aprender aquí? ¿Tú sabías eso? La realidad es que no. O sea, sabía que existía, pero no sabía que se iba a explicar de la forma que se explicaba. Y que iban a ser varias sesiones en las que poco a poco iba a ir aprendiendo cómo me podía impregnar de eso para reflejarlo en mi negocio, ¿no? O sea, sabía que había que ir a unas clases, pero no entendía bien para qué era, ¿no? Yo creo que en esa primera sesión en la que estamos todos, como que nadie sabe del todo bien cómo va a funcionar y qué es lo que te van a contar, pero después, una vez lo has pasado, queda bastante claro.
O sea, llega la primera sesión, está Salva junto con Santi, que también Justo. es experto en el modelo, y empiezan a contaros esta historia, que hay un modelo de calidad, de calidad total, que está ordenado de esta manera por cajón, estructurado, y entonces vosotros empezáis a flipar un poco con esto, pero luego poco a poco vais absorbiéndolo, haciéndolo vuestro. ¿Cómo es esa aplicación del modelo para una startup? Pues a ver, para empezar, mientras ellos explican, son sesiones súper dinámicas. O sea, no es que llegan Santi y Salva y te dan una clase y ya está. Son sesiones muy dinámicas en las que se habla bastante, preguntan mucho, y eso lo que hace es que nos dan la oportunidad a todos los emprendedores de poder participar y equivocarnos diciendo lo que pensamos que, o sea, cómo debería de ser, ¿no? Hay cosas básicas que no tenemos ni idea, como por ejemplo, pues para mucha gente cuando entra, lo primero cuando tú montas una startup es dónde voy a sacar el dinero para montar esto, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que lo primero es el dinero y hasta que no, o sea, el capital, y hasta que no te empiezan a estructurar cómo funciona esto y que el capital es lo último, pues igual nunca lo habías pensado de esa forma, ¿no? Entonces, lo primero es entender los conceptos generales. Se habla mucho de las verdades universales y luego todo eso, hay una parte que yo creo que es la más bonita y para mí la más importante, que es pasar a cuerpos teóricos, ¿no? Que es cuando utilizas toda esta información que has recibido y creas tu propio modelo, que es como tu modelo de calidad total, pero en tu negocio de pues 5, 8 trabajadores en vez de, bueno, lo que tiene Mercadona, ¿no? Salva, porque cuando vosotros explicáis el modelo, las startups entienden que es aplicable a ellas, o sea, a todas ellas. ¿Hay alguna que dice, bueno, esto a mí no me va, esto yo no lo puedo poner en práctica por las características de mi empresa o por mi servicio? ¿Todo el mundo lo ve aplicable? No, vamos a ver, las primeras sesiones la gente lo que piensa, pero no nos lo dice, es esto es imposible, esto está muy bien para 100.000 trabajadores, pero para 20 que somos nosotros, no. Entonces, es lo que acaba de decir Maca, lo que hacemos Santi y yo es que las hacemos muy dinámicas, no son formaciones que yo expongo todas las diapositivas y nadie pregunta. Si la gente no pregunta, que es raro, forzamos a que la gente vaya preguntando porque es la manera de reflexionar sobre el modelo. A la pregunta que tú me hacías, bueno, pues esto va con el paso del tiempo. Es decir, en la primera jornada no se lo creen, la segunda tampoco, y la tercera, cuarta, quinta empiezan a creérselo. ¿Por qué se lo creen? Por dos motivos. Uno, porque les decimos, oye, mira, aquí lo importante no es coger todo el modelo de Mercadona, de gestión de una empresa, que llevamos 30 años desarrollándolo, sino tienes que coger 4 o 5 ideas del modelo, hacerlas vuestras, en vez de decimos que no copien, sino que se inspiren, y con esas 4 o 5 ideas, las que más os gusten por el momento en que está la empresa, las desarrolláis. Y también el segundo motivo por el cual ellos se lo creen más es porque desde hace más o menos 2 años, cuando explicamos, por ejemplo, la misión de Mercadona, luego viene Maca, que es una emprendedora, y explica, como bien ha dicho, su misión, porque ha hecho cuerpos teóricos. O cuando, por ejemplo, explicamos el cliente o el jefe de Mercadona, luego viene otra startup que ha hecho que ha pasado por ahí. Por cuerpos teóricos explica el explicar qué es hacer cuerpos teóricos para la gente que no está familiarizada con este término. ¿Qué significa que tú hagas cuerpos teóricos de tu startup? Vale, pues cuando un poco ya habíamos pasado la etapa de hacer todas estas sesiones en las que aprendes lo que es calidad total, y bueno, y has tenido una sesión con Héctor Hernández y con Juan Roch, o por lo menos en mi caso fue así, este fue el orden. Salva y Santi me propusieron participar en cuerpos teóricos, que es como realizar con 15 personas más a la vez unas sesiones en las que yo lo que voy a trabajar es en crear mi propio modelo, ¿no? Entonces, en lo que consistía es la primera sesión era explicativa, vinieron, como decía Salva, que ahora participo yo muchas veces en cuerpos teóricos explicando mi misión, pues venían 2 emprendedores que habían pasado por esto y nos contaban cómo habían desarrollado ellos sus cuerpos teóricos, habían definido su misión bien, el jefe y el proveedor. Y entonces, a partir de ahí, hacíamos unas sesiones en las que con los
otros 15 emprendedores o 14 emprendedores que había, yo contaba mi misión y ellos me decían todo lo que no entendían. Pues había gente que conocía mejor mi negocio porque nos conocemos de estar por aquí por Lanzadera, del ecosistema, y había otros que no tenían ni idea. Entonces cuando yo explicaba lo que era mi misión, me decían, pues yo no entiendo por qué dices esto, si esto no es verdad, porque tú estás diciendo que tienes una plataforma gratuita y tu plataforma no es del todo gratuita porque tiene una modalidad premium que es de pago. Entonces, ¿cómo hacer que la misión sea totalmente Entonces, ¿tú verdad? corregías tu misión? Yo lo ahí. corregía, claro. O sea, ibas afinando Exacto. tu misión. Y Hacías un poco frontón con el resto de emprendedores. Eso es. Y no solo con Santi Salva, sino también con el resto de emprendedores que hay ahí, que hay unos que participan más que otros, pero yo creo que lo importante ahí es escuchar lo que te dicen y luego irlo mejorando y también ayudar. Había días que tú ibas a sesiones de cuerpos teóricos en los que yo no presentaba y a veces parecía como no tengo nada que hacer aquí. No, hombre, estás ayudando mucho cuando participas y haces de frontón tú también para otras empresas que a lo mejor era verdad que no entendía, era algo de un software súper desarrollado del cual yo no tengo una mente excesivamente tecnológica y no entendía de verdad a qué se estaban dedicando, ¿no? O qué hacían. Eso es. Yo siempre digo, perdona Neus que te interrumpa, que en lo que es calidad total hay varias fases. De la más fácil a la más difícil. La más fácil es cuando ellos escuchan el modelo de Mercadona, porque ahí lo único que hacen es oír y preguntar y reflexionar. La segunda fase, que ya es más complicada, es cuando tienen que escribir su propio modelo. Y ahí ya dices, ostras, pues a ver la misión, a ver cuál es mi jefe, y ya empieza la segunda fase, que es lo escribo el mío y ya tengo mis dudas. La tercera, que aún es más complicada, es cuando una vez lo tengo escrito, me tengo que plantar enfrente de 15 personas que no saben nada y les tengo que convencer que lo que yo he hecho se entiende, ¿no? Sí. Que es lo que hacemos en cuerpos teóricos. Y la última etapa, que para mí es la más complicada, es cumplirlo todos los días. Entonces, por ejemplo, el batch que ha entrado ahora, donde está es en la primera fase, que es escuchar a Santi y a mí. Esa es la más fácil. A partir de ahí hay gente que se queda ahí y hay gente como Maca que se la complica y dice, no, yo quiero escribirlo, quiero explicarlo al resto de compañeros para que me lo critiquen y aplicarlo. Y quiero aplicarlo. Entonces, para mí te lo puedes complicar hasta donde tú quieras. Porque, Salva, lo que te quería preguntar es, cuando llega el emprendedor y tiene como Maca interés en el modelo y tal, ¿cuál es el error más frecuente que identificas en el emprendedor? ¿Dónde suelen tener muy equivocado el concepto antes de conocer el modelo? Vale, para mí hay dos. Uno lo ha dicho muy bien Maca y es que se prioriza antes por el capital que por el cliente. Porque, claro, el modelo tiene una secuencia de elementos por orden de importancia, ¿no? Sí, nosotros decimos que cualquier empresa tiene 5 componentes: cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital. Nosotros decimos que todos son igual de importantes, pero que secuencialmente el primero va al cliente. Correcto. Y que si al cliente lo tratamos bien, al trabajador lo tratamos bien, al proveedor se le trata bien y a la sociedad se le trata bien, que la sociedad paga los impuestos, el capital normalmente viene solo. ¿Vale? Es como un resultado. ¿Tienen invertida ese orden? Claro, entonces, claro, el problema que yo un poco, y esa jornada está muy chula, porque discutimos mucho es, oye, que los recursos son limitados. Si tú todo el foco lo estás poniendo hoy en el capital, en buscar inversión, en hacer tu cash flow, tu panel de resultados, y no le estás prestando atención al cliente, pues bueno, entonces esto no cuadra, porque estás haciendo la casa por el tejado. Entonces, esa les cuesta mucho, ¿vale? Cosa que también entiendo, porque cuando estás en cómo estás y a lo mejor no tienes caja, pues tienes que hacer estas cosas, pero eso cuesta mucho. Y luego otra para mí muy importante es que no tienen definida la misión. La misión. Entonces, la tienen definida como muy abstracto. Entonces, es como, ¿a qué le pego? Nosotros decimos que la misión tiene que responder a 3 preguntas. ¿Qué necesidad cubro? ¿Cómo la cubro? ¿Y para quién la cubro? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, te voy a poner un ejemplo fácil. El otro día había una persona
en la formación que decía que ellos hacían vídeos para formar a programadores tecnológicos, ¿vale? Y entonces eran vídeos para que si yo quiero ser programador tecnológico, pues lo escucho. Entonces yo le decía, oye, en plan en las jornadas, como ha dicho antes Maca, son así un poco de intervenir, le decía, oye, ¿y si yo voy y te digo que me hagas un vídeo de corte y confección? ¿Tú me la harías? ¿Qué piensas que respondió Maca? Que no. Que sí. Dijo que sí. Claro, entonces yo le dije, oye, pues vamos a ver, eso no es tener foco en la misión. Claro. Porque mañana puede venir uno que te diga que hagas vídeos para ser actriz. Entonces yo lo que le decía es, cuando te aburras y seas un experto ya en hacer esos vídeos, la vas ampliando. Pero no lo hagas así de momento, ¿vale? Entonces eso le cuesta mucho, cosa que también entiendo, ¿vale? Pero cuando tú estás aquí en caja, pues te entra algo por la puerta y lo coges. Priorizar por el capital. ¿A ti Claro. te pasó eso, Maca? ¿Tenías invertido el orden de los factores? Bueno, hubo un momento que tenía un desastre de estructura, que ahora lo puedo contar, pero lo que sí que me pasó en un momento dado es que yo tengo como una especie de proveedor, que son universidades americanas, un fondo de inversión de universidades americanas, que de repente empezó a abrirse a otros países, ¿no? Entonces yo, mientras estaba intentando estructurar mi empresa, desarrollar la plataforma y digitalizarme, y hacer todo un cambio en lo que era el modelo de negocio, de repente me empiezan a abrir universidades en Inglaterra y de repente empiezo a decir que si hago esto, que si de repente me meto en cursos de inglés, que si... Y entonces, antes de nada, o sea, yo siempre, además, siempre lo digo, he tenido la suerte de tener a Santi y a Salva como directores de proyecto. Hablándolo dijimos, a ver, no me puedo liar. O sea, aquí hay un orden que... Es como hacer vídeos de corte y confección. Claro. O sea, yo nunca llegué a pensar de verdad, me meto a hacer esto, primero porque no tengo ni idea y yo soy experta en educación en Estados Unidos, no en educación en Inglaterra. Entonces tomé la decisión de que eso no lo tenía que hacer, ¿no? Igual que algunas otras cosas, pero sí que es verdad que hay momentos en los que de repente dices, joder, este mes voy hasta aquí y ¿qué hago para sacar dinero? Y de repente te aparece una cosa por la derecha y dices, tengo que hacer esto. O sea, puedo hacer esto y salvo el mes para poder dedicar este capital a otra cosa o a seguir desarrollando esto mejor, ¿no? O a coger otra persona. Es una tentación. Y al final, claro, son tentaciones, pero que al final te estás liando y el tiempo, yo creo que pasa en casi todas las startups o en los negocios pequeños, ¿no? Que trabajas muchas más horas de las que deberías de estar trabajando y si encima te intentas centrar en otra cosa ya te vuelves loco, ¿no? Y no solo te vuelves loco a ti, creo que es peor aún volver loco a tu equipo, porque les empiezas a pedir cosas que no saben lo que están haciendo y al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que ellos amplíen la misión, pero lo que sí que les decimos es, bueno, la tienes que ampliar cuando tú ya lo que haces lo tienes tan saturado que te obliga a abrirte más. Porque eres ya muy bueno en eso. Eso es, eres ya muy bueno y ya imagínate, el 70% del mercado lo tienes ocupado. Pero si te vas abriendo, el problema es que en lo que eres bueno dejas de ser bueno, porque le estás dedicando los recursos a la otra parte. Entonces eso de ser muy faro en la misión, de focalizar mucho la misión, de ser muy radicales en la misión, eso nos cuesta, ¿vale? Sobre todo nos cuesta y sobre todo cuando, hay que entenderlo, cuando ellos van mal de caja. Digo, oye, pues si me aparece esto, pues lo hago. Claro, el problema es si me aparece esto, lo hago. Pero esto que es mi misión... Lo dejo de lado. Claro, como no tengo recursos, lo dejo de lado. Y esos clientes que han comprado mi producto, que entra dentro de mi misión, los desatiendo. Y estoy atendiendo a este. Entonces, eso para mí es lo que más les cuesta. Hombre, suena complicado. Sí. Maca, tú antes has dicho que tenías la empresa desestructurada. ¿Tú la estructuraste basándote en el modelo? ¿Cómo actuó el modelo para organizarte la empresa? Vale. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que mi caso era un poco particular porque cuando yo entré en Lanzadera, yo era una pequeña empresa que junto con la otra Maca, que es mi compi que estuvo conmigo desde el principio, funcionaba bien, ganábamos dinero, poquito, pero ganábamos dinero, no era nada escalable, nada digital
Y es a lo que veníamos a Lanzadera, ¿no? Un poco a que nos ayudasen teníamos una idea de montar una plataforma. Entonces, lo que empezó a pasar fue que a medida que pasaron los 6 primeros meses, claro, nosotros sí que facturábamos, teníamos resultados positivos, pero toda la parte de inversión a nivel digital la estábamos empezando a hacer. Y necesitábamos más gente. Y entonces, vale, tú entras y haces ventas. Y a mí, Salva me preguntaba, ¿pero tú qué haces? Y yo hacía todo. Yo apagaba un fuego, quedaba con unos padres para venderles el tal, hablaba con las universidades americanas y lo hacía todo. Hasta que llegó un día que cuando éramos más, me senté con Santi y con Salva y me puse a llorar y exploté y dije... esto, o sea, no sé por dónde seguir, algo está fallando, o vuelvo a lo que tenía antes y todo lo que he hecho aquí se va a freír espárragos, que no era la solución, o tengo que estructurar esto, o sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces nos sentamos y de hecho hicimos un par de sesiones bastante chulas con Salva, a la que incluso vinieron 3 personas que trabajan conmigo y que siguen en mi equipo, y empezamos a crear lo que es la estructura de MAE. O sea, no tú para qué sirves, sino, o sea, para qué sirve cada trabajador, sino crear como unas cajitas. A Salva le encanta lo de las cajitas, ¿no? Creamos unas cajitas. Muy ordenado. Salva, me encanta. En el que, vale, cuáles son los core de MAE y los subcore, qué cosas se pueden delegar, o sea, se pueden subcontratar a lo mejor, y dónde tiene que estar la gente más importante, ¿no? O sea, en vez de pensar en los perfiles profesionales que tengo, tal, era de pensar qué hago y a quién puedo poner en esto. Mira, ¿no? esto, por ejemplo, que acaba de decir Maca, que parece que solo le haya ocurrido a ella, sabes, pues tú bien has dicho, Neus, que yo doy calidad total con Santi, pero también llevamos proyectos. Llevamos proyectos y somos directores de proyectos, porque claro, si no vive la realidad de una empresa. Claro. Entonces, yo lo primero que le dije a Marta es: yo doy calidad total, pero yo quiero también llevar proyectos, porque si no me pierdo, hay una pata que no la domino. Pues bueno, yo en este batch me han dado 8 nuevos, ¿vale? Los 8 nuevos me vienen en el primer día diciendo que quieren fichar a un director comercial, otro equipo que quiere fichar uno de marketing, otro equipo que quiere fichar uno para producción, y yo la pregunta que les hice es: ¿por qué? ¿Es esa caja, que como bien dice Maca, está huérfana o no? Entonces, vale, ¿qué he hecho yo con los 8 equipos? Lo que hice con Maca. Ellos tienen que dibujar el proceso. El proceso me refiero secuencialmente desde que empieza algo. Imagínate, pues capto la necesidad de un cliente, defino cómo tiene que ser esa necesidad y defino cómo tiene que ser el producto, me invento, busco un proveedor, de ese proveedor me manda una muestra, de esa muestra yo la testeo, si la testeo luego le hago un pedido, si le hago un pedido lo pongo ya en e-commerce, etcétera. Entonces yo les digo, vale, una vez ya tenemos todo el recorrido que hace vuestro producto desde que captáis la necesidad hasta que lo vendéis, yo les digo, ahora vamos a marcar de esos cuadritos los cores. Cuando digo cores, aquello que dices, sí, lo tengo que llevar yo. Tengo que llevar yo en mi empresa, porque esto no se lo puedo dejar a un tercero. Y luego lo que les digo es, como no tienen pasta, para contratar a todos los cores, les digo, numérame, imagínate que son 5 cores, del 1 al 5, ¿cuál es el core más principal y el core menos? Entonces lo que digo es, vale, tú me habías dicho que querías un director comercial. Entiendo que en el core estará puesto como número 1. ¿Qué me pasaba? Que resultaba que no era ni core. Claro. Pues claro, dices, entonces... Porque vas a querer contratar a un director comercial si no te hace falta, porque no te has organizado las cajitas. No, porque te haces unas ideas y a lo mejor... Bueno, lo que yo creo, vas hablando con gente y dices, es que lo que tengo es que vender a lo grande, porque como todos queremos crecer muy rápido y escalar, y digo yo, ¿no? A mí, yo me di cuenta de 2 cosas. Uno, había una persona en mi empresa que encima da la casualidad de que es mi hermana pequeña, que es como mi fotocopia, que estaba mal utilizando, porque estaba haciendo cosas que eran importantes, pero a la vez había otra mucho más importante donde la podía meter. Que no estaba ocupándose que nadie ella. No es que la estuviese ocupando, es que nadie la estaba ocupando, y que crecíamos, pero había algo que realmente no crecía del todo, que eran las ventas, y es lo básico. ¿Y por qué no crecían?
efectivamente, porque no había nadie encargado, todo el mundo se encargaba de ventas, o sea, daba igual el departamento en el que tú estuvieses, que todos teníamos que vender. Claro, pero si no era la responsabilidad de nadie, yo no podía ir a... No, chicos, yo les podía sentar y decir, es que no estamos vendiendo lo que tenemos que vender. Ya, pero ¿de quién era la responsabilidad? Y era mía. Marketing, ¿de quién era la responsabilidad? Y era mía. No sé qué, procesos, y era mía. De repente todo lo que había acababa en que era mi responsabilidad. Y la gente no tenía ninguna. O sea, yo no podía echar la bronca a nadie por algo que no le había dicho previamente, te encargas de eso, ¿no? Entonces se reestructuró todo. O sea, para mí es de lo que más orgullosa estoy. Claro, entonces aquí me refiero, porque dices, ¿y eso qué tiene que ver con calidad total? Tiene que ver mucho, porque hay 2 jornadas, más la que da Héctor, del trabajador, ¿vale? Donde explicamos cómo hay que tratar al trabajador para que esté satisfecho y cómo hay que tratarlo para que esté comprometido, porque esto es un dar-pedir, es decir, tiene que estar satisfecho, pero hay que pedirlo, tiene que ser una balanza donde eso esté equilibrado. Vale, a partir de ahí, cada director de proyectos en los consejos mensuales va trabajando con cada emprendedor el pain que más le preocupe, pero siempre basado en lo que hemos dicho en el modelo. Entonces, si por ejemplo, me lo voy a inventar, tienes un pain que sea que el proveedor no te está suministrando los productos que tú quieres en tiempo y forma, pues en base a lo que hemos explicado en calidad total de cómo garantizar que el proveedor te sirva bien y cómo garantizar que el proveedor esté contento contigo y que haya un ganar-ganar entre los dos, el director de proyectos lo va trabajando. Pero claro, ya vienen de una base, que es la jornada que damos grupales con los 70 emprendedores. Porque las jornadas de calidad total que hemos dicho que eran 14, 15, durante 3 meses, ahí van todos juntos. Y luego ya el problema, tu pain personal o pain de empresa, tú ya lo trabajas con tu director de proyecto, pero en base al modelo. Ya tienes ahí el modelo para... Eso es, como referencia. Por ejemplo, para afinar un producto o para hacer una elección del producto ideal que tú tienes que ofrecer, ¿el modelo tiene un apartado para eso? ¿Cómo puede una startup ofrecer el mejor producto basándose en el modelo? Porque no tiene un apartado de producto o servicio como tal, ¿no? No, tiene el apartado del cliente, ¿vale? Vale. Cuando hablamos del cliente, siempre decimos, bueno, cuando hablamos de cualquier componente, tanto cliente, trabajador, proveedor, sociedad de capital, siempre decimos que hay que hacer 3 pasos. Entonces, en el cliente lo que decimos es, tienes que identificar quién es tu cliente, tu buyer persona. En el caso de Mercadona es el amo o el ama de casa. ¿Qué quiere decir? Y eso ya te obliga a muchas cosas. Me explico. Te obliga que, claro, si es el amo o el ama de casa, eso quiere decir que botes de mayonesa no pueden ser de 5 kilos. Tiene que ser de medio kilo para que puedan caber en la nevera. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que nos marcamos son los objetivos. Es decir, ¿por qué me tiene que elegir a mí, el cliente, y no a la competencia? Entonces, por ejemplo, yo les explico que son máxima calidad, surtido, máximo servicio, mínimo presupuesto y mínimo tiempo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es que para cada objetivo lo que marcamos es qué estrategias hacemos. Entonces, siguiendo tu ejemplo, hemos dicho que objetivo, máxima calidad. Entonces, estrategias, ¿qué hacemos? Pues pruebas ciegas con los clientes, hacemos decálogo con los proveedores, hacemos la ficha técnica del producto, hacemos como si fuesen pruebas ciegas pero en casa de los clientes. Todo eso lo hacemos nosotros. Y a partir de ahí ellos se inspiran y si es gente con que tiene producto físico, pues se hace algo parecido. O sea, se investiga el producto a través del cliente. Sí, nosotros lo hacemos así. ¿Eso lo has hecho tú también así, ¿no? No realmente, pero esto es un poco una de las partes importantes de calidad total.
estamos hablando de una empresa, ¿no? Como Mercadona y cómo yo lo puedo llevar a mi terreno. Entonces, hay una parte que yo creo que es bastante chula en cuerpos teóricos, siguiendo esto que, como ha dicho Salva, pones los objetivos, ¿no? Y las estrategias para cumplir esos objetivos. Creo que nadie que esté en calidad total o que haya pasado, nadie que haya pasado por cuerpos teóricos durante su tiempo en cuerpos teóricos tiene todas las estrategias definidas y ya ha terminado, ¿no? A mí lo que me pasaba, que creo que es lo que le pasa a la mayoría, es yo pongo un objetivo y tengo unas estrategias puestas en verde, que son las que ya hago, y otras en rojo, que son las que me gustaría hacer, pero a día de hoy, por la estructura que tengo, el tamaño y no puedo hacer, ¿no? Mi producto luego es que, aparte de todo eso, es que en mi caso personal, MAE es una empresa que da un servicio, o sea, que da servicios, ¿no? Yo pongo en contacto universidades e instituciones educativas norteamericanas con estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, realmente mi producto es mi plataforma donde todo eso se lleva a cabo, ¿no? Pero no tengo un producto per se que se venda, entonces es un poquito diferente. Pero yo creo que es interesante pensar, ¿no? Un poco en esas estrategias que a lo mejor Mercadona ya tiene muy, muy definidas y que en cambio los emprendedores que estamos en Lanzadera podemos escribir y es cambiante, pero no hemos cumplido aún del todo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues te digo que estas estrategias pueden valer para un producto físico, pero para un producto no físico no. Pero te voy a poner, por ejemplo, una startup que llevo yo que tiene producto físico y hace colágenos, ¿vale? Uh-huh. Colágeno bebible. Ellos tenían un colágeno bebible para la piel, ¿vale? Iban a sacar, bueno, lo han sacado ya, un colágeno bebible para el pelo. Entonces ya tenían la muestra y le iban a lanzar al mercado. Entonces yo lo primero que les dije es, ¿la habéis testeado con los clientes enamorados? Cuando decimos clientes enamorados son clientes que solo compran tu marca porque les encanta. Mandarle a hacer aquí una prueba en Lanzadera, los invitamos. Claro, pues ahí salió que el 95% de los que lo probaron decían que era muy ácido. Claro, porque lo comparaban con el que estaban utilizando del pelo durante X tiempo. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Reformular. Los invitamos otra vez a los clientes, nos dijeron, hombre, está menos ácido, pero aún está ácido. Entonces, cuando poco a poco fueron reformulando ese producto hasta llevarlo ya al lineal. Bueno, pues eso, por ejemplo, en este ejemplo puede servir, en otro ejemplo a lo mejor es más difícil. A lo mejor con un servicio es más complicado, pero bueno, desde luego siempre basándose en el cliente para ofrecer el producto más adecuado. Claro. ¿Crees que la mayoría de startups que pasan por Lanzadera están dispuestas a hacer los cuerpos teóricos que comentabais antes? ¿O es algo que no llegan? Tú has dicho, depende un poco de lo que quieran implicarse. Pueden escuchar, hacer una escucha pasiva, entender todo lo que estamos explicando y luego ellos seguir su camino. O sea, ¿qué porcentaje de emprendedores sí que se interesan más por el modelo y lo quieren aplicar? Porque, como hemos dicho antes, es el modelo de calidad total que se imparte en las startups de Lanzadera es un poco el elemento diferenciador de esta aceleradora. Entonces, ¿hasta qué punto se aprovecha eso por parte del emprendedor? Vale, nosotros ahí sí que, así como el modelo de gestión de Mercadona o el modelo de calidad total, todo el mundo que viene lo tiene que recibir, eso es obligatorio, porque queremos que salgan con esa idea. Lo que llamamos cuerpos teóricos, que es hacer el modelo, hacer lo suyo, eso es voluntario. Uh-huh. Me pregunta qué porcentaje, ¿vale? Yo te diría que entre un 60 y un 65% de las empresas se quieren complicar la vida. Digo, se quieren complicar la vida porque, Maca, ¿cuánto tiempo le has tirado tú a hacer cuerpos teóricos entre escribirlo, explicarlo, modificarlo y venir a las jornadas? Muchísimo. O sea, sobre todo porque no es solo ir a las jornadas, es que es un documento que cuando llegas al trabajador, el jefe de repente tienes que cambiar 3 cosas y de la misión vuelves a cambiar no sé qué, ¿no? Entonces, pero a lo mejor mucho. Has dedicado mucho. Decir. Yo te diría, entre 40 y 50 horas les dedican. Sí. ¿Qué ocurre? Pero bueno, también hablamos que son en 3 meses, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que cuando ellos terminan, hoy por ejemplo está Santi
con el batch anterior y hoy terminan, porque hoy están explicando el último grupo, el trabajador. Que cuando lo han terminado, empiezan, porque hoy solo desarrollamos misión, jefe y trabajador. Cuando han terminado, ellos quieren desarrollar proveedor, sociedad y capital. Entonces, eso es una parte buena, porque decimos, hombre, se han quedado satisfechos con lo que hemos hecho. De momento que lo que le decimos es, oye, como te he dicho antes, Neur, bastante tenéis con lo que tenéis. Es decir, asentar lo que habéis escrito, que es muchísimo. ¿Vale o no? Entonces, hay dos partes buenas. Se apunta el 65% y de los que se apuntan, todo el mundo dice que seguiría desarrollando más componentes. Es evidente que a Mercadona le funciona el modelo, pero ¿tú has notado también un cambio a mejor por tener un modelo escrito en tu empresa? Sí, bueno, luego creo que... O empiezas a notarlo, porque claro, también es un proceso que supongo que comprende pues mucho más tiempo, ¿no? Pero... Claro. A ver, creo que son varias cosas. Lo primero que hay que entender cuando no se conoce, ¿no? Es que querer hacer cuerpos teóricos no es voy a hacerle la pelota a estos de aquí de Lanzadera, entonces yo quiero dar más y quiero parecer el mejor, entonces voy, me apunto y lo hago. No, es una cosa que realmente sirve. O sea, es un documento que está completamente vivo, que es cambiante, no solo mientras estás haciendo cuerpos teóricos, sino yo igual lo hice hace 1 año y pico y ahora vuelvo y hay cosas que veo y digo, Maca, esto lo tenemos que cambiar, ¿sabes? Y lo utilizo para cosas como, por ejemplo, un onboarding. Cuando llega gente nueva a la empresa, sirve totalmente de, mira, 2 cosas que me sirven. Cuerpos teóricos y la estructura de MAE, porque lo que hablábamos, ¿no? Ese desglose que hicimos, que también ha ido cambiando y que está completamente hecho por donde pasa una persona desde que entra en MAE y si continúa todo el proceso, ¿no? Un cliente. Entonces, a mí me sirve a día de hoy muchísimo, pero a la vez, nosotros hemos aprendido mucho y la empresa ha cambiado muchísimo desde que he hecho, no sé si desde calidad total o cuerpos teóricos, pero desde que entramos. Mi experiencia es brutal, no porque esté grabando esto aquí, sino porque de verdad hemos crecido un montón, hemos estructurado la empresa de otra forma, nos dirigimos a otro sitio, hemos abierto en Latinoamérica, estamos abriendo en Dubái y todo eso es lo que de verdad hace que la empresa pueda escalar. Y todo esto lo estamos haciendo con una estructura y basándonos en este modelo de calidad total, o por lo menos en nuestro cuerpo teórico, que viene a ser lo mismo. Que yo antes os he dicho, perdona, porque tengo un poco la está constipado. Bronquitis. Os he dicho que antes nosotros tenemos varias cajas para ordenar ideas. Verdades universales, paradigma, misión, jefe, trabajador. Pero, por ejemplo, Maca, esas cajas ha puesto otras. Y a lo mejor Eduardo, que es otro que está haciendo cuerpos teóricos, ha puesto otras cajas. Al final ellos tienen que hacer lo suyo. Entonces, a lo mejor si yo tengo 8 cajas, y a lo mejor hay gente que tiene 12 y gente que tiene 5. Es lo tuyo. Hacerlo a la medida de cada empresa. Claro, como estés tú cómodo para explicarlo. Lo único importante es tener cajas diferentes para cuando te llega una idea, saber si cabe en alguna caja o no cabe. Y va fuera. Y eso es lo que nosotros les dejamos. A ver, yo creo que lo más importante de todo para cualquier emprendedor cuando se plantea entrar o no en Lanzadera hay varias cosas, por lo menos lo que yo digo cuando la gente me pregunta es, tienes que entender que aunque ya pienses que todas tus horas del día que puedes trabajar están ocupadas, tienes que dedicarle tiempo a cosas que no le estás prestando tanta atención como generar tu propia estructura, ¿no? Y yo en otros trabajos que he tenido siempre... en Estados Unidos, que yo vengo de educación norteamericana, te enseñan que la mejor forma de desarrollar algo es copiando y mejorándolo. Y eso, lo que haces con calidad total no es que lo copies y lo mejores, porque de una empresa así, no, pero llevarlo a tu terreno, ¿no? Y la mejor forma es escuchando un ejemplo de un empresón que funciona muy bien y es su modelo de gestión. Entonces, coge esto, no lo copies exactamente igual, o yo no recomiendo copiarlo porque igual no te sirve, pero desde luego
haz lo tuyo. Y eso es para lo que por lo menos a mí me ha servido, y yo creo que a la mayoría de gente que pasa por cuerpos teóricos, que son los que realmente lo llevan a hacer lo suyo. Hablamos de esto y en verdad los tres sabemos de lo que va. Ya. Y pero bueno, como que no. Entonces, claro, entonces lo único que estoy intentando decir es que lo importante es que luego cada uno lo lleve a su terreno, ¿no? Y creo que es en lo que nos hemos quedado. O sea, que yo, mi cuerpo teórico es lo que yo lo sigo utilizando, y es lo que a mí me hace que yo me copia un poco de Mercadona, que es lo que hay que hacer, y que al final Calidad Total es un ejemplo para que tú desarrolles tu propia metodología. Exactamente. Entonces, yo diría, se me ha quedado claro que vosotros lo explicáis para que se inspiren. Para que ellos se inspiren en un momento, ¿sabes? Y que... Vale, ok. Ya. Maca, lo que está claro es que es un modelo que sirve para que otros puedan inspirarse y hacer lo suyo y aplicarlo en la... Se ha hablado de penumbras, se ha hablado de farolas, de verdades universales, de paradigmas. Todo esto que nosotros ahora tenemos ya muy familiar, está dentro de nuestro lenguaje, merece un diccionario, Salva, porque el modelo de Calidad Total tiene su propia terminología. No, es que, lo digo en serio, en Mercadona, cuando empezamos a implantarlo, nosotros lo tenemos escrito, en un principio lo teníamos escrito en papel, y ahora ya nos hemos modernizado y lo tenemos en la app, ¿vale? Cualquier trabajador de Mercadona tiene en el teléfono el modelo de Mercadona, el horario y muchísimas más cosas. Y no es broma, teníamos al principio un diccionario de términos, ¿vale? Igual que cuando yo vine de Mercadona a trabajar aquí hace 5 años a Lanzadera, yo tenía un diccionario... Startupero, porque yo no entendía nada. MRR, GMV, yo decía, ¿esto de qué me hablan? Break-even, claro, ¿vale? La jerga de cada... Entonces, sí que tenemos jerga, ¿vale? Pero intentamos que la gente lo entienda en las formaciones. Entonces, nosotros decimos, oye, ¿qué es una verdad universal? Y decimos, imagínate, la ley de la gravedad, ¿vale? Yo siempre digo de broma, bueno, pues yo no me la creo. Vale, pues te tiras del... Y la compruebas. 10º piso y la compruebas, ¿vale? Si no te mueres o no te quedas con 7 fracturas, pues será que no es verdad universal. Entonces siempre les digo, mira, vamos a explicar las 9 verdades universales que pensamos que se pueden, que se cumplen en todas las compañías. Entonces yo les digo, dar, pedir, exigir, contrastación. Dar, pedir, exigir, por ejemplo. Vamos a desarrollar esa brevemente, que creo que se puede entender. Vale. Dar, pedir, exigir. Dar, pedir, exigir es yo creo que sería, ¿no, Maca, de lo que más os impacta? Sí. Cuando la damos, pedir, ¿vale? Exigir, sí. Y realmente es de sentido común. Es decir, tú, primero que nada, tienes que dar antes de pedir. Eso no siempre se cumple, porque el ser humano somos egoístas y normalmente pedimos antes de dar. Pero nosotros lo que decimos es, tú primero da, ¿vale? Luego pide. Pedir es, oye, con lo que te he dado, yo quiero que me hagas esto, esto, esto y esto. Pero el pedir tiene que estar muy concreto. Y hay que dedicarle mucho tiempo al pedir para que la gente lo entienda, para que y que esté equilibrado con el dar, ¿no? Claro. De alguna manera. Y sobre todo que tú y yo entendamos que el pedir es el mismo, que lo que yo tengo en mi cabeza lo tienes tú. Entonces, una vez ya te he dado, ya tenemos claro qué te pido. Lo lógico sería recibir lo que yo te he pedido. Ahí sería, como yo digo, flujo ideal. Ahí acabaría. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no recibes lo que has pedido. Y puedes no recibirlo porque el trabajador o el proveedor o el cliente no ha hecho lo que tocaba, o a lo mejor porque no hemos centrado bien el pedir. Vale. Entonces te toca exigir. Y exigir es la parte, diríamos, más dura. Porque si en el dar, pedir, exigir, yo creo que a todo el mundo nos encanta dar. El pedir, pues bueno, al final es un tema de concretar qué espero de ti, tampoco es muy difícil, pero exigir a todo el mundo nos cuesta, ¿vale? Y yo siempre digo que en esa verdad universal hay 4 errores que cometemos todos, y yo el primero. Uno es que pedimos antes de dar, porque la cabra tira al monte. El segundo error es que no centramos el pedir. Entonces, la gente se va de la reunión
Y no tiene claro su responsabilidad. Muy bien. Otro es que no contrastamos el pedir, es decir, lo contrastamos el último día, cuando tiene que estar ya realizado el compromiso. Y entonces no te da tiempo a rectificar. Entonces yo lo que digo es, tú ves contrastando, hazte deadlines y vas contrastando poco a poco. Y eso te sirve para dos cosas. Uno, para saber si tenemos lo mismo en la cabeza o y si los tiempos son buenos, o además si el pedir resulta que está mal. Y habría que pedir porque he dicho que hay que multiplicar las ventas por 5 y eso es imposible. Y el último error sería que nos cuesta mucho exigir. O sea, a todo el mundo nos gusta dar y dar y dar. Fíjate, a todo el mundo nos encanta promocionar a las personas y darle más bombo y más responsabilidad, pero claro, cuando alguien no va, el exigir y decirle eso, pues a todo el mundo nos cuesta. Entonces, esa verdad universal yo creo que es la que más impacta a los emprendedores. Y yo ahí los tengo que frenar. ¿Por qué? Porque salen de esa jornada como lobos. Entonces yo les digo, vamos a ver, primero que nada, entenderla. Os miráis vuestro ombligo, que digo yo. Y cuando vuestro ombligo lo veáis que está limpio y que cumplís con la verdad de dar, pedir y exigir, lo empezáis a implantar en las compañías. Porque si no la gente va a decir, estos están fumados. Entonces han venido de una clase en lanzadera y van fumados. ¿No? ¿Cumplías bien con el dar, pedir y exigir, Marta? ¿Era un problema para vosotras? A ver, o sea, cuando lo escuché es verdad, igual que esto, hay muchas otras cosas que tú vas apuntando a medida que estás en sesiones de calidad total que dices, esto hoy lo implemento. Y no es así del todo, ¿sabes? No lo cumplíamos. O sea, de hecho era uno de los problemas que yo tenía que va ligado también a la estructura, ¿no? Que no tenía del todo claro lo que estaba pidiendo. Pero sí que es verdad que dar, pedir, exigir es algo que todo el rato vuelve a aparecer, incluso cuando a lo mejor has salido de programa y no vas a las reuniones de CEOs y entonces te dice Santi o Salva... el dar, pedir, exigir que vosotros pedís a vuestros trabajadores y que se os ha metido tanto en la cabeza, también es importante que vosotros lo cumpláis, por ejemplo, con lanzadera, ¿no? O sea, nosotros hemos dado todo esto, pues ahora, oye, ayudarnos, participar de esto, ¿no? Y yo creo que eso también hace que no se nos olvide cuando han pasado 6 meses y vuelvas otra vez a decir, vale, lo implemento de nuevo. Sigues conectada, ¿no? Modelo. Sí. Bueno, la verdad es que creo que ha sido súper útil para conocer mejor el modelo y cómo el modelo puede ayudar a las empresas, a las startups, cómo Lanzadera hace esa fusión, ¿no? Entre un modelo de gestión de una empresa que, como hemos dicho, es un gigante, pero que no está tan lejos de poderse aplicar a una startup. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestros ejemplos y toda la sinceridad para explicar cómo se puede aplicar un modelo en una startup. Muchas gracias. Muchas gracias, Neus, por invitarnos.